Hola, buen día. En el video de esta ocasión te mostraré mediante 3 ejemplos cómo poder aplicar la técnica de integración por partes. Veamos un primer ejemplo. Tenemos esta función que deseamos integrar, obtener la integral de 2x por la exponencial de e a la 3x con respecto a x. Como observarás, aquí hay involucrado un producto. Entonces, esta integración no la podemos hacer ni de manera directa ni por sustitución. Tendremos que aplicar la técnica de integración por partes. Entonces, bueno, vamos a reescribir esto. Y recuerda que una constante siempre la puedo escribir fuera del signo de la integral. Es una de las propiedades. Entonces, ya está. Recordemos que la fórmula de integración por partes es que la integral de u respecto a b es igual al producto de u por b menos la integral de v con respecto a u. Bueno, voy a reservar este espacio para poder hacer las sustituciones correspondientes. Voy a definir que u sea x. Esta x va a ser u. Entonces, esta parte será ¿quién? db. Bueno, ya tengo u, tengo db. Me faltaría saber quién es u, quién es este v y quién es du. Entonces lo obtengo. La derivada de u pues será la derivada en el miembro de la izquierda, será la derivada de x en la derecha. Entonces du es igual a dx. Y para obtener v tengo que obtener la integral de esta expresión. Ok, observa que necesito integrar la exponencial de e a la 3x con respecto a x. Wow, entonces voy a ocupar aquí sustitución. Defino que 3x sea w para no volver a ocupar las variables que ya tenemos anteriormente. Entonces necesito obtener quién es la derivada de w, que será la derivada de 3x, que es 3 con respecto a x. Y ahora sí, ya bueno, observo que para poder hacer la sustitución completa necesitaría escribir aquí un 3, pero entonces tengo que escribir un tercio en fuera del signo de integral. Ahora sí ya puedo hacer las sustituciones. El exponente sería w y 3 de x sería dw. Lo hago. Y ya puedo obtener la antiderivada. La antiderivada de e a la w con respecto a w, ¿quién es? Exacto. Es e a la w. Multiplicado por un tercio, me quedaría e a la w sobre 3. Que si regreso a la variable original, ¿sale? W es igual a ¿quién? A 3x. Y entonces este sería el resultado de V. Entonces ya puedo aplicar mi integración por mi técnica de integración por partes. Vuelvo a escribir la expresión que me dieron. Recuerda que saqué el 2 fuera del signo de la integral. Y ahora ya acordamos que esta x era u y toda esa expresión era db. Entonces es 2 por el producto de u por v, o sea, de esta u por esta v, esta x por esta expresión. Nota que no escribo la constante de integración ahorita, esa las voy a escribir al final para no llenarnos de constantes de integración, menos la integral de v, este es v, por la derivada de u. Y la derivada de u, ¿quién es? De x. Entonces, escribí esta expresión y escribí la derivada de v, que es de x. ¿Ok? Entonces, prosigo. Vuelvo a escribir esta expresión y ahora necesito extraer este 3, que es una constante, fuera del signo de la integral, y lo escribo como un tercio. De tal manera que como integrando me queda solo el e a la 3x con respecto a x. Vuelvo a escribir esta parte y resulta que para hallar esta antiderivada, la antiderivada de e a la 3x con respecto a x, no tengo que volver a generar otro trabajo porque ya lo tengo. Observa que esta antiderivada es la misma que obtuve acá. Y entonces, ¿quién era el resultado de esta antiderivada o de esta integral indefinida? Pues era
e a la 3x sobre 3. ¿Ok? Entonces, este 1/3 lo escribo acá. Y este es el resultado de la antiderivada que estoy buscando. Nota que ahora sí ya estoy escribiendo la constante de integración. Ahora, por la propiedad distributiva, voy a multiplicar este 2 por cada uno de los términos que están en el corchete. ¿Y me quedaría quién? Bueno, antes de ello multiplico 1 por e a la 3x, e a la 3x y 3 por 3, 9. Y ahora sí ya, propiedad distributiva. 2 por x por e a la 3x sobre 3 me queda 2/3 de x por e a la 3x. Menos 2 por 1 noveno, me quedarían 2 novenos por e a la 3x. Y 2 por una constante, no tiene caso que escriba dos constantes, sino lo represento toda la suma de las constantes como una k, que es una nueva constante que engloba todas las anteriores. Y esta es la integral que estoy buscando, ¿sí? Esta es la antiderivada de esta expresión con la cual empecé a trabajar. ¿Cómo saber si lo hice correctamente? Bueno, recuerda que para poder comprobar que una antiderivada está bien realizada o una integral, debo de derivar. Entonces, compruebo. Voy a obtener la derivada de esta expresión. ¿Sí? Derivada de esta expresión. Bueno, aplico mis propiedades de la derivada y la derivada de una suma es igual a ¿quién? Exacto, a la suma de las derivadas. Derivada de esta expresión, más derivada de este término, más derivada de este término. Bueno, más menos, ¿sí? De acuerdo al signo que tenga. Y ahora aplico otra propiedad. Derivada de una constante por una función es igual a ¿quién? A la constante multiplicada por la derivada de la función. Entonces saco las constantes fuera del signo de derivación en cada caso. Ahora, ¿qué hago? Voy a derivar esta expresión. Observa que aquí hay un producto. Y si recuerdas, la derivada de un producto es igual a ¿quién? Al primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor más el segundo factor multiplicado por la derivada del primer factor. Lo hago. Entonces este 2/3 multiplica ¿a quién? Escribo el primer factor que es x y obtengo la derivada del segundo factor. Derivada de e a la 3x es e a la 3x por la derivada del exponente. Y derivada de 3x es 3. Ahora más. Escribo el segundo factor que es e a la 3x y lo multiplico por la derivada del primer factor que es x. Derivada de x respecto a x es 1. ¿Sí? Menos 2 novenos de la derivada de e a la 3x. Entonces es 2 novenos, derivada de e a la 3x es e a la 3x por la derivada del exponente. Derivada de 3x con respecto a x es 3. Más, derivada de una constante, 0. ¿Sale? Bueno, acá me faltó cerrar el corchete. Ok, entonces por propiedad distributiva multiplico 2/3 por esta expresión. 2 por 3 me queda 6. X por e a la 3x. Este es como si tuviera un denominador 1 y 3 por 1 me daría 3. 2 por 1 me va a dar este 2 por e a la 3x y 3 por denominador 1 me quedaría 3. Acá también voy a multiplicar 2 por 3, bueno, menos 2 por 3, 6, e a la 3x y esto es como si tuviera denominador 1, 1 por 9, 9. El 0 no tiene caso que lo vuelva a escribir. Y observa que, wow, parece que se me complicó, ¿no? No, vamos a volver a escribir. 6 entre 3 es 2. 2/3 sigue siendo 2/3. Y 6 novenos, si le extraigo tercera en el numerador y tercera parte en el denominador, me queda precisamente ¿quién? Exacto, 2/3. Observa entonces que tengo esta expresión que suma y esta expresión que resta. Son términos semejantes y de hecho son inversos uno respecto al otro. Entonces, si sumo este menos este, o a este le resto este, ¿cuánto me queda? 0. Y lo único que permanece es esta expresión, que es 2 por x por e a la 3x, que es nada menos que el integrando que me dieron al inicio con el que empecé. Entonces, ¿esto qué significa? Que todo el proceso de antiderivación que realicé por partes está bien hecho. Veamos un ejemplo más. Necesito obtener la integral indefinida o antiderivada de ¿quién? De la raíz cúbica de x por el logaritmo natural de x respecto a x. Wow. Entonces, escribo esta parte como un exponente fraccionario, ¿sí?
La raíz cúbica de x la puedo escribir como x a la 1/3 por el logaritmo natural de x con respecto a x. Ahora, nuevamente aquí hay un producto y necesito elegir quién va a ser u y quién va a ser db. Y recuerda que yo puedo ensayar de una forma y si me equivoco, pues invierto los papeles. Recuerda que esta es la fórmula de integración por partes. La integral de u respecto a b es igual al producto de u por b menos la integral de v con respecto a u. Entonces, selecciono. Elijo en este caso que u sea logaritmo natural de x. Esto es u y entonces db será esta parte. Aquí está. 1/3 con respecto a x, o por dx. Luego, tengo u, necesito saber quién es du, y para saber quién es du, pues derivo en el miembro de la derecha el logaritmo natural de x. Y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x con respecto a x. La derivada de u es 1 sobre x respecto a x. Para obtener b o v, voy a tener que integrar. La integral b va a ser igual a la integral o antiderivada de x a la 1/3 con respecto a x. Y obtener esta antiderivada pues no es complicado. ¿Qué hago? Recuerda que al exponente le sumo una unidad y ese mismo exponente lo escribo como divisor. Esa unidad me conviene escribirla como 3/3. 3/3 es un entero, porque de esta manera 1/3 más 3/3 me va a dar ¿cuánto? 4/3. Entonces el exponente será 4/3 y el denominador sería 4/3. ¿Sale? Todavía me falta simplificar. Le voy a escribir denominador 1 aquí y voy a aplicar la regla del sándwich. Extremos por extremos se multiplican y van al numerador y medios por medios se multiplican y van al denominador. Entonces me quedaría 3 por x a la 4/3 entre 4 por 1, 4, más la constante de integración. Ok, ya tengo los elementos para poder llevar a cabo mi integración por partes. Entonces, vuelvo a escribir, recuerda que lo escribí como exponente fraccionario y ahora sí ya empiezo. Acá sería esta parte y va a ser igual a quién? Al producto de u por v. O sea, este por este. Este es u y esto es v. Nota que aquí no escribo la constante de integración, la voy a escribir hasta el final. Menos la integral de v, que es esto, con respecto por la derivada de u, que sería 1 sobre x. ¿Sale? Entonces, ¿qué hice? Escribí primero el producto de u por v menos la integral de v con respecto a u. Y con respecto a u es esa expresión. Ya está. Entonces, cierro mi corchete y prosigo. Voy a volver a escribir esta parte y estas constantes, 3 por 1 me va a dar 3, 4 por x me va a dar 4x, pero la x no la puedo sacar fuera del signo de la integral. Solo el 3 lo escribo afuera y el 4 lo escribo fuera del signo de la integral, porque son constantes. ¿Sale? Y ahora me faltaría simplificar. Observa que, bueno, acá no hay que obtener antiderivadas ni nada. La única antiderivada que me falta es hacer esta. Pero antes de ello, observa que x a la 4/3 dividido entre x lo puedo escribir como ¿quién? Como x a la 4/3 entre x a la 3/3. Esto me ayuda porque de acuerdo a las leyes de las potencias, a las leyes de los exponentes, cuando divido potencias de la misma base al exponente del numerador, le resto el exponente del denominador. De tal manera que vuelvo a escribir esta expresión acá, menos 3/4 de misma base, la escribo y a 4/3 le resto 3/3 y me queda precisamente 1/3. Entonces ya es muy fácil sacar esta antiderivada. Vuelvo a escribir esta parte. Menos 3/4. La antiderivada de x a la 1/3 es ¿quién? X a la 4/3 sobre 4/3. Que finalmente, ya simplificado, me quedaría escrito como 3/4. Lo vimos acá.
O sea, observa que esta antiderivada es esta y este era el resultado. Lo estoy escribiendo. Pero me falta multiplicar por este 3/4. Ya está, simplifico, realizo las operaciones que están indicadas. Esto lo escribo tal cual. 3 por 3 me da 9, 4 por 4 me da 16, por x a la 4/3. Y este es el resultado que estoy buscando. Esta expresión es la integral de este integrando. ¿Cómo sé que está bien? Pues hago la comprobación. Bueno, lo vuelvo a escribir. Esta constante la represento de manera genérica como una k, una constante k que engloba todas las constantes anteriores que fui obteniendo con las diferentes antiderivadas. Ahora sí, voy con la comprobación. Tengo que derivar esta expresión y el resultado de esta derivada tiene que darme este integrando. Entonces, derivada de esta expresión, bueno, derivada de una suma es igual a ¿quién? A la suma de las derivadas. Aplico la otra propiedad. Derivada de una constante por una función es igual a ¿quién? A la constante por la derivada de la función, de tal manera que esta constante la escribí fuera, esta constante la escribí fuera, y esto lo escribí tal cual. Entonces ahora 3/4 lo debo de multiplicar por este producto. Y la derivada de un producto es igual a ¿quién? A la primera, el primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor. Entonces lo escribo acá. 3/4 por primer factor por la derivada del segundo factor. Derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, más segundo factor, lo escribo y lo multiplico por la derivada de x a la 4/3. ¿Cómo derivo x a la 4/3? Escribo 4/3 por x y a 4/3 le resto una unidad. 4/3 menos 3/3 me queda 1/3. Ya terminé de derivar esta parte, que es esto, que está multiplicado por 3/4. Menos, ahora 9/16 lo voy a multiplicar por la derivada de x a la 4/3. ¿Cómo derivo 4/3? Escribo 4/3 como factor, escribo la x y al exponente le resto una unidad, que me quedaría 1/3. Más, derivada de una constante, 0. Bueno, voy a hacer las simplificaciones correspondientes aquí, ¿sí? Y me quedaría 3 por 1, 3, 4 por 1, 4. Esta x la estoy escribiendo, x a la 1 lo estoy escribiendo como 3/3. Acá sencillamente quito el paréntesis al multiplicar 3 por 4, 12 y 4 por 3, 12. X a la 1/3 por el logaritmo natural de x. Aquí también multiplico 9 por 4, 36. 16 por 3 me va a dar 48. El 0 ya no tiene caso que lo vuelva a escribir. Y ahora simplifico. Bueno, x a la 4/3 entre x a la 3/3, ¿cuánto me va a dar? X a la 1/3. Entonces serían 3/4 de x a la 1/3. 2 entre 12 es una unidad de x a la 1/3 por el logaritmo natural de x. Y 36 entre 48, puedo extraerle 12ª parte arriba y 12ª parte abajo. 12ª parte de 36 es 3 y 12ª de 48 es 4. De tal manera que me quedaría 3/4. Y observa que este 3/4 de x a la 1/3 suma y este 3/4 de x a la 1/3 resta. De tal manera que son inversos y su resultado es 0. La única expresión que permanece es x a la 1/3 por el logaritmo natural de x, que es precisamente ¿quién? El integrando, ¿sí? Lo cual me indica que mi proceso de integración por partes está bien realizado. Este es el integrando. Veamos un ejemplo más. Necesito integrar esta expresión 5 por x al cuadrado por el seno de 2x con respecto a x. Nuevamente hay un factor involucrado y es una expresión candidata a integrar por partes. La constante de integración la escribo fuera y escribo nuevamente mi fórmula de integración por partes. La integral de u con respecto a b es igual a u por b menos la integral de v con respecto a u. Entonces, en esta sección voy a ver quién va a ser u. A u voy a elegir la que sea x al cuadrado. Entonces, dv, este sería u
de b entonces tendría que ser toda esta parte, seno de 2x con respecto a x. Ahí está. Entonces obtengo la derivada de u. La derivada de u es la derivada de x al cuadrado, que es 2x con respecto a x. ¿Quién será b? La antiderivada o la integral del seno de 2x con respecto a x. La obtengo. Wow. Otra vez, observa que para poder obtener esta integral necesito sustituir. Entonces defino que w sea 2x y tengo que obtener la derivada de w, que sería la derivada de 2x, que es 2x. Observa que esto sería w, pero acá necesitaría que apareciera un 2 para que estuviera completa de w. Entonces lo que hago es que ese 2 lo escribo multiplicando y un medio lo escribo fuera de la integral para que se compense. Ya está. Ahora ya puedo sustituir. Me quedaría que un medio multiplica el seno de 2x, lo sustituyo por w, y 2 de x lo sustituyo por dw. Y la integral del seno de w con respecto a w, ¿quién es? Menos coseno de w, ¿sale? No tiene caso que escriba ahorita las constantes, las voy a escribir más adelante. Y regresando a la variable original, recuerda que w es 2x, entonces me quedaría menos un medio del coseno de 2x. Ahora ya puedo aplicar mi fórmula. Entonces, ¿quién era? Esta era la expresión y esta parte sería esta. ¿Y va a ser igual a quién? Al 5 que multiplica al producto de u por v. U es esta expresión, x al cuadrado, y v sería esto. Entonces va a ser x por menos un medio del coseno de 2x. Estoy acá. Le debo de restar la integral de v, que es esto. ¿Por quién? Por la derivada de u, que es este 2x con respecto a x. ¿Sale? Cierro mi corchete y, bueno, voy a hacer algunas simplificaciones. Para ello, más por este menos, 5 por 1, 5, me quedaría 5 medios de x al cuadrado por el coseno de 2x. Menos, este 5 lo voy a multiplicar por el 1 medio, que ya antes lo mandé fuera del signo de la integral. Entonces me quedaría 5 por menos 1 medio, por este 2, ¿sí? Me quedaría 5 por 2 mitades del coseno de 2x por x con respecto a x. Observa que este 2 multiplica la x y lo escribí fuera del signo de la integral. Todavía continúo haciendo manipulaciones. Esto lo escribo tal cual. Y ahora menos 5 por... ¿Quién es 2 entre 2? 1. Entonces sería menos 5 por menos 1 me daría ¿cuánto? Más 5 por el coseno de 2x por x respecto a x. Y observa que aquí otra vez me aparece un producto. El producto o multiplicación del coseno de 2x por x. Entonces, ¿esto qué significa? Que tengo que volver a integrar por partes. Wow. Entonces, ¿cómo quedaría? Ahora defino que u será esta x y db será el coseno de 2x por esta dx. Necesito obtener la derivada de u, que será la derivada de x, que es de x. Y para obtener v, tengo que integrar el coseno de 2x con respecto a x. Nuevamente, para integrar esta expresión, ¿qué necesito? Sustituir. Y para sustituir defino que w sea 2x, la derivada de w será 2 con respecto a x, o 2 por dx. Y necesito entonces que aquí haya un 2, que multiplique a dx. Entonces lo escribo, pero compenso escribiendo un medio fuera del signo de la integral. Puedo ahora ya sustituir. Me quedaría coseno de esta 2x cambiarla por dw y este 2 de x cambiarla por dw. Lo hago. Entonces me quedaría un medio de la integral del coseno de w con respecto a w. Y el resultado de esa integral, ¿quién es? Exacto, el seno de w. ¿Sale? Entonces, v es un medio del seno de w. Ya tengo todos los elementos para poder hallar esta integral.
Pero no solo es esta integral, recuerda que el resultado empieza a partir de acá. Entonces, continúo. Vuelvo a escribir esta parte, ¿sale? Y me quedaría, acá me faltaba regresar a la variable original, que es 2x. Esto lo escribo tal cual, más 5 que multiplica a este resultado. Y este resultado lo voy a obtener con la fórmula de integración por partes, donde ya vimos que el coseno era ¿quién? De b y u era x. Entonces es 5 por el producto de u, que es x, por v, que es un medio del seno de 2x, menos ahora la integral de v, ¿por quién? Por du. ¿Y quién es du? Dx. ¿Sale? Estoy aplicando dos veces integración por partes. Bueno, vuelvo a escribir esta parte. Acá 5 por 1 medio me va a dar 5 medios por x por el seno de 2x, menos, bueno, acá este 1 medio, cuando lo multiplique por este 5, me va a dar 5 medios por el seno de 2x con respecto a x. ¿Ok? Entonces, observa que ya puedo volver a escribir esta expresión, y el seno de 2x con respecto a x, bueno, es este resultado, ¿sale? Seno de 2x respecto a x era ¿quién? Menos 1 medio del coseno de 2x. Entonces ocupo ese resultado. Entonces va a quedar menos 5 mitades por este resultado. Y ahora ya estoy sumando esta constante, ¿sale? Entonces vuelvo a escribir este resultado más este resultado, menos por menos, más 5 por 1, 5, 2 por 2, 4, coseno de 2x, más una constante k que engloba todas las constantes de integración anteriores. Y esta es la antiderivada, o esta es la integral de esta expresión, ¿sale? De este integrando. Entonces, wow, ¿cómo sé que esto está bien? Bueno, pues voy a derivar. Si cuando yo derive toda esta expresión, que es el resultado, obtengo este integrando, significará que mi proceso estuvo bien hecho. Entonces, compruebo. Obtengo la derivada de la expresión anterior. A ver, 5 medios, 5 medios, 5 cuartos. ¿Sí? Sí, era eso. Entonces, derivada de una suma es igual a ¿quién? A la suma de las derivadas. Y acá de una vez ya fui extrayendo fuera del signo de derivada las constantes, ¿sale? Fuera, este 5 medios fuera del signo de derivada y este 5 cuartos fuera del signo de derivada. Entonces, derivada de este producto va a ser 5 mitades. Derivada de un producto es primer factor multiplicado por la derivada del segundo factor. Derivada del coseno de 2x es menos seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2, más, ahora escribo el segundo factor y lo multiplico por la derivada del primer factor. Derivada de x al cuadrado es 2x, más, observa que aquí otra vez hay un producto y debo de volver a aplicar la fórmula para derivar el producto. Entonces es 5 medios por primer factor por la derivada del segundo factor, más el segundo factor por la derivada del primer factor, derivada de x respecto a x es 1, más, aquí ya no hay más productos, será así, bueno, salvo 5 cuartos que multiplica a la derivada del coseno de 2x, derivada del coseno es menos el seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2, y la derivada de esta constante, ¿cuánto vale? 0. Voy a aplicar la propiedad distributiva y me quedaría que menos 5 por este menos 2 me va a dar más 10 medios de x al cuadrado por el seno de 2x. Menos por más, me va a quedar un signo negativo, y 5 por este 2 me va a quedar 10 por x por el coseno de 2x sobre 2.
Acá también aplico la propiedad distributiva y tendré que multiplicar este 5 por este 2. 5 por 2, 10 sobre 2 por x por el coseno de 2x. Este 2x no lo puedo multiplicar porque es el argumento de la función coseno. Acá me quedaría 5 multiplicado por 1, que me va a dar 5 sobre 2 por el seno de x. Acá tendría que multiplicar este 5 por menos 2, que me va a dar menos 10. Sale cuartos por el seno de 2x. Y el 0 pues ya no tiene caso que lo escriba. Entonces simplifico. 10 mitades son 5. X cuadrado seno de 2x. 10 mitades 5. 10 mitades son 5. 5 mitades siguen siendo 5 mitades por el seno de 2x. Y 10 cuartos sería ¿quién? O sea, extrayendo mitad en el numerador y en el denominador sería 5 mitades. ¡Wow! Da la impresión que esta expresión está muy compleja y no se parece al integrando. Quedamos que el integrando tenía que ser 5x cuadrada por el seno de 2x. Pero observa aquí algunas situaciones. ¿Qué tengo? Tengo un 5x coseno de 2x que resta y un 5x coseno de 2x que suma. Entonces se anulan, ¿sale? Tengo 5 mitades del seno de 2x que suma y 5 mitades del seno de 2x que resta. Entonces esta expresión y esta expresión se cancelan. Esto con esto me da 0 y menos esto más esto me da 0. Y lo único que permanece es 5x al cuadrado por el seno de 2x, que es el integrando, lo cual indica que el proceso de integración estuvo bien realizado. Y con esto terminamos. Ojalá este video sea de entera utilidad. Hasta la vista.